Hola a todos, vamos a ver qué es la fecundación y la implantación, pero antes vamos a conocer las células sexuales o gametas que originan estos sucesos. La gameta femenina es el óvulo, tiene forma esférica y es la célula más grande de todo el cuerpo humano. Es unas 100.000 veces más grande que el espermatozoide. Consta de un núcleo, un citoplasma, y la membrana celular está rodeada por otras dos envolturas. La membrana o zona pelúcida, que es la que se ve aquí en azul, y la corona radiada, que es la más externa. Es un conjunto de células provenientes del folículo que le dio origen a este óvulo. Y la gameta masculina espermatozoide tiene tres partes: una cabeza, una porción media o zona intermedia y una cola o flagelo. La cabeza tiene el núcleo con el ADN, igual que el núcleo que tiene el óvulo, y un acrosoma que tiene enzimas que le permitirán atravesar la capa protectora que tiene este óvulo. La zona intermedia tiene mitocondrias que aportan energía para que este espermatozoide se pueda mover. Y la cola o flagelo es el responsable de su movimiento. Este tiene gran movilidad a diferencia del óvulo, que es prácticamente inmóvil. Si bien el óvulo se desplaza desde el ovario hacia el útero, pero por los movimientos peristálticos de las trompas de falopio, es decir, no por el movimiento del óvulo en sí. Entonces, una vez que se encuentran estas dos gametas, se produce la fecundación, que es la unión del espermatozoide y el óvulo en las trompas de falopio. El óvulo debe ser fecundado antes de las 12 horas después de la ovulación, porque después de estas 12 horas pierde vitalidad y muere. La fecundación ocurrirá, obviamente, si no hay ningún obstáculo, o sea, algún método anticonceptivo que impida dicho proceso. El camino que siguen los espermatozoides es vagina, cérvix, útero y trompa de falopio. Y como ya mencionamos, el óvulo también se desplaza desde el ovario a la trompa de falopio para que allí ocurra la fecundación. De los millones de espermatozoides que se liberan con el semen, solo uno fecundará al óvulo. Las etapas de la fecundación son 4: penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida, fusión de las membranas y fusión de los núcleos. Ahora describiremos cada una. La primera, penetración de la corona radiada. El espermatozoide atraviesa esta capa de células que rodea al óvulo gracias a la liberación de enzimas hialuronidasas y al movimiento de su flagelo. En la segunda etapa debe penetrar la zona pelúcida. Para esto, la cabeza establece un contacto con un receptor de la zona pelúcida del óvulo, lo que va a desencadenar una reacción acrosómica, es decir, se liberan enzimas hidrolíticas para que se disuelva esta membrana y así pueda pasar. 3. Fusión de membranas. Cuando entran en contacto las membranas, ocurre una despolarización y luego una liberación de gránulos corticales para evitar la entrada de otro espermatozoide, es decir, una vez que entra uno, ya no puede entrar otro espermatozoide más. Esto se llama bloqueo de la poliespermia. Cuarta y última, fusión de núcleos y formación del cigoto. El espermatozoide avanza y únicamente entra a la cabeza, o sea, el núcleo donde está la información genética, pero la cola queda fuera, se desprende y termina degenerando. El pronúcleo masculino y femenino se encuentran y se fusionan. Sus cromosomas se juntan y la dotación cromosómica, o sea, 46 cromosomas en total, se restablece. O sea que los 23 cromosomas del espermatozoide y los 23 cromosomas del óvulo se juntan para formar 46 cromosomas en total, de manera que se restablece la dotación cromosómica normal de un ser humano, que es 46 cromosomas. Aquí ya tenemos formado al cigoto, que es la primera célula del organismo. Acá resumimos el proceso de la fecundación y recuerden que solamente estas dos gametas podrán encontrarse siempre y cuando la mujer esté en sus días fértiles y haya habido previamente una ovulación.
En la fecundación ya queda establecido el sexo del futuro bebé. ¿Cómo ocurre esto? Por un cigoto masculino, XY, o un cigoto femenino, XX. Pero ¿cómo se produce cada cigoto? El óvulo siempre es portador del cromosoma X, por lo que el sexo del embrión se definirá por el espermatozoide. Acá podemos ver el óvulo X y un espermatozoide X. Tras la fecundación se formará un cigoto XX, o sea que será niña. En cambio, acá vemos un espermatozoide Y. Recuerden, el óvulo siempre será X. En este caso, tras la fecundación, se formará un cigoto XY y por lo tanto será niño. ¿Cuál es la diferencia entre gemelos y mellizos? En el caso de los gemelos, la fecundación es idéntica a la que vimos hace un instante. Pero por causas aún desconocidas, el embrión se divide en dos y se originan dos bebés idénticos genéticamente y del mismo sexo. A diferencia de los mellizos, que se produce la fecundación de dos óvulos distintos, cada uno por un espermatozoide diferente. Los bebés no son genéticamente idénticos ni tampoco son del mismo sexo. Entonces, en los gemelos, un óvulo y un espermatozoide. Acá podemos ver una misma placenta. Y en los mellizos, dos óvulos, dos espermatozoides y placentas separadas. Pero, ¿qué ocurre después de la fecundación? Se formará el huevo o cigoto, el cual experimenta numerosas divisiones celulares y comienza un recorrido a través de la trompa hasta llegar a la cavidad uterina. Esto es posible gracias a los movimientos contráctiles de la trompa de Falopio. Entonces, luego de la fecundación se forma el cigoto y varias divisiones celulares sucesivas. 2 células o 2 blastómeros, 4 células o blastómeros y así 6, 8, 10, hasta llegar a mórula y luego blastocito o también llamado blastocisto. A partir de las 16 células hablamos de mórula porque su aspecto recuerda a una mora. Y el blastocisto se compone de 3 partes. La masa celular interna, que es este cúmulo de células que dará origen al futuro embrión, el trofoblasto, que es lo que se puede ver acá, que dará origen a la placenta y cordón umbilical, y una cavidad llamada blastocele. En este estado llega al útero y se produce la implantación o nidación. El blastocito eclosionado. Este llega al útero en el día 5 o 6, luego de la fecundación y después de todo este viaje. El blastocito eclosiona, es decir, que esta capa que lo rodea sale, se desprende, para que así se pueda implantar en la parte interna del útero, o sea, del endometrio. Entonces acá podemos ver la implantación o nidación. El blastocito llega al útero y el endometrio lo recibe. El término embrión lo utilizamos desde la fecundación hasta la 8ª semana. Y desde la 8ª semana en adelante comienza la etapa fetal. Hablamos de feto. Cuando ya se empieza a diferenciar un poco más, en un principio la cabeza ocupa un volumen mucho mayor que el cuerpo. En el feto hay un nivel de especialización más específico. Se crean órganos que empiezan a funcionar como el cerebro, hígado, riñones. Y el nombre feto se utiliza solamente durante el embarazo hasta el momento del nacimiento, que es aproximadamente en la semana 40. Y tras el parto, el feto ya pasa a denominarse bebé. Y con eso terminamos. La tarea: dibujar las etapas que vimos hasta llegar al blastocito. O sea, lo que quiero es que hagan esto. Todo lo que ocurre desde la fecundación hasta la etapa de blastocito. 2. Definir qué es la fecundación, dónde y cómo se produce y mencionar las 4 etapas. Definir mórula, blastocito, embrión, implantación y cuál es la diferencia entre los gemelos y mellizos. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.